En este vídeo vamos a ver la suma y resta de monomios y polinomios. Estamos en el tema de álgebra de primero de ESO. Comenzamos con algo que veíais y trabajabais en primaria. Supongamos que tenemos 3 plátanos y nos dan otros 2 plátanos más. ¿Qué tenemos al final? Bueno, pues al final podemos decir que tenemos 5 plátanos. En lugar de 3 plátanos más 2 plátanos, decimos 5 plátanos. Lo podemos sumar. Podemos sumar plátanos. En el segundo ejemplo tenemos 3 manzanas más 2 peras. Claro, yo no puedo sumar, no puedo juntar manzanas con peras. Entonces me siguen quedando 3 manzanas y 2 peras. Bueno, pues esto es algo que decíais hace unos cuantos años, muy sencillo, ¿verdad?, de entender. Y esta es la base para la suma y la resta de monomios que vamos a ver ahora. Imaginaros que en lugar de 3 plátanos más 2 plátanos me dice que tengo 3x más 2x. Bueno, como son dos monomios, 3x es un monomio y 2x es otro monomio que tiene la misma parte literal, es decir, es como tengo 3 plátanos más 2 plátanos, es lo mismo, pues yo puedo sumar y hacer 3 más 2, 5 y me quedarían 5x. En cambio, si me dan 3x más 2x al cuadrado, es como si me dijeran 3 manzanas más 2 plátanos. La x, la parte literal x del primer monomio, y la parte literal x al cuadrado del segundo monomio no son iguales. Entonces no los puedo sumar, no puedo hacer esa operación. La suma y resta de monomios se basa en esto mismo. Si entendéis, lo entendéis muy bien para plátanos y para fruta en general, lo vais a entender perfectamente para álgebra. Si me dicen 3x menos 2x, como tienen la misma parte literal, 3 menos 2, 1x. Pero vamos a verlo más seriamente, entre comillas, aunque si entendéis con plátanos lo vais a entender con x. Antes de nada, ¿qué son monomios semejantes? Pues lo que decía yo antes, aquellos monomios que tienen la misma parte literal, es decir, la parte literal, recordad que eran las letras con sus exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 2x al cuadrado y, es un monomio. El segundo monomio, menos 3x al cuadrado y. Y el tercer monomio, 2xy. Y la pregunta es, ¿hay aquí algún monomio semejante entre sí? Bueno, fijaros, los dos primeros, el 2x al cuadrado y el menos 3x al cuadrado y, tienen como parte literal x al cuadrado y. Por lo tanto, sí, los dos primeros son monomios semejantes. Es decir, aunque los tres tienen x e y, que son las mismas variables, no tienen los tres la misma parte literal. El último tiene xy, no está x elevado al cuadrado, ¿vale? Pero los dos primeros sí son semejantes. Entonces yo podría hacer la operación 2x al cuadrado y menos 3x al cuadrado y. ¿Cómo? Pues nada, haciendo 2 menos 3 sería menos 1, x al cuadrado y. Pero bueno, lo vamos a ver más despacio, ¿vale? Como veis, tenemos que tener muy claro lo que son los monomios semejantes, saber identificarlos, muy sencillo, y después vamos a hacer operaciones con números enteros. Yo os decía antes, 2 plátanos más 3 plátanos son 5 plátanos, pero me puede que me quede algún número negativo por ahí y tengo que tener muy claro cómo se suman y restan números enteros. 2x más 3x, la base de todo, como os decía, es que voy a poder sumar y restar, es decir, juntar, hacer esa operación en aquellos monomios que son semejantes, es decir, que tienen la misma parte literal. Como me ocurría con los plátanos, si yo tengo plátanos y plátanos, lo puedo juntar. Aquí, si tengo la misma parte literal, en este caso es la x, lo puedo juntar. 2x más 3x, que hago 2 más 3, 5 y x, ¿vale? En cambio, si me dicen 2x más 3x al cuadrado, veis que en el primer monomio la parte literal es x, mientras que en el segundo es x al cuadrado. Pues yo no puedo hacer nada más, lo dejo como está, no puedo hacer esa operación, lo tengo que dejar así. Vale, o sea que esa es la base de suma y resta de monomios. Vamos a ver ahora muchos ejemplos, pero esa es la idea. X más x. X es un monomio, variable x, parte literal x, y en el segundo caso es lo mismo. ¿Cuál es el número que acompaña a la x? No hay ninguno. Sí que hay uno. Cuando no hay ninguno, recordad que es el 1. Entonces, ¿qué me queda? 1 más 1, 2x. Es como un plátano más un plátano, 2 plátanos. Pues x más x, 2x, ¿de acuerdo? Si tengo suma de monomios con la misma parte literal, dejamos esa parte literal y se hace la operación correspondiente con los coeficientes. Con resta es lo mismo, 2x menos 3x, al tener la misma parte literal que es x, dejo esa parte literal y hago la operación con los coeficientes. 2 menos 3 lo podéis hacer al principio aparte, 2 menos 3 es menos 1, queda menos 1x, que es menos x en realidad.
¿vale? 2x menos 3x al cuadrado, igual que antes, me da igual que sea suma y resta. Con sumas y restas solo puedo sumar mismas partes literales, aquí no las hay. X menos x, misma parte literal, ¿qué hago? Dejo la parte literal común, que es la x, y hago la operación con los coeficientes, que son 1 menos 1. Entonces me quedaría 0 por x. Cualquier número que esté multiplicado por 0 me va a quedar, da igual que sea una letra, me va a quedar 0. 0x es 0, 1x es x, 2x son 2x. O x más x, 3x sería x más x más x, ¿de acuerdo? Ahora tenemos con 3, pero es lo mismo, 2x más 3x menos 4x, misma parte literal en los 3, pues lo que voy a hacer es dejar la parte literal que es la x y voy a hacer la operación con los coeficientes. Entonces al final lo que me queda es una operación de números enteros. Importante repasarlas, todas las jerarquía de operaciones y las reglas de números enteros. ¿Qué me quedaría ahí? 2 más 3 menos 4. Podéis ponerlo abajo para no confundiros, porque hay veces que si lo hacemos mentalmente, pues nos podemos equivocar. 2 más 3 menos 4 sería 2 más 3, 5, 5 menos 4, 1. Entonces me quedaría 1 por x, que es x. Recordad, 0x es 0, 1x es x, 2x es x más x, 3x, x más x más x y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces repito, para sumar y restar monomios solo puedo hacerlo con aquellos que tienen la misma parte literal. Se deja la parte literal común y se hace la operación con los coeficientes. Por ejemplo, en este ejemplo, 10x menos 3x menos x, yo lo que suelo hacer es marcarlos, ¿vale? La misma parte literal para saber lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 10 menos 3 menos 1, entre paréntesis, por la parte literal común que se deja, que es x. Aquí realmente también estoy sacando factor común, que lo vimos también al principio del curso. Entonces, 10 menos 3 es 7, 7 menos 1 es 6, me quedaría 6x. Siguiente, 4a menos 3a más 1a, la parte común en este caso es a. La dejo, ¿y qué operación tengo que hacer? 4 menos 3 más 1. 4 menos 3 es 1, 1 más 1, 2. Ahí estoy operando números enteros. También me puede quedar un número negativo, me podría quedar menos 2a perfectamente y no pasaría nada. X al cuadrado más x al cuadrado más x. Hay veces que vais a tener mezcla de monomios que yo puedo sumar, pero algún otro no. ¿Aquí qué monomios puedo sumar? Los dos primeros, que tienen la misma parte literal. Recordad, parte literal es la variable, la letra y su exponente. X al cuadrado más x al cuadrado es 1 más 1, 2x al cuadrado más x. Y x al cuadrado y x, distinta parte literal, no puedo sumarlos. En el siguiente, cuando tengáis muchos monomios todos seguidos, yo lo que os recomiendo es, normalmente vais a tener la misma letra, la misma variable, pero con distintos exponentes, que lo ordenéis de mayor exponente a menor exponente, porque después ya os quedan juntas las mismas partes literales. ¿Veis que yo he puesto 9x al cuadrado menos 5x al cuadrado más x más 3 más 1? 9x al cuadrado menos 5x al cuadrado son 4x al cuadrado, el x queda único y 3 más 1, 4. Aquí lo mismo, ordeno 2x al cuadrado más 2x al cuadrado menos 6x menos x. Eso lo hago simplemente para no confundirme, porque cuando tenéis muchos monomios podéis equivocaros con las cuentas. 2x al cuadrado más 2x al cuadrado son 4x al cuadrado y por otro lado menos 6x menos x son menos 6 menos 1 son menos 7x. Ahí cuidado con los enteros. Ahora vamos a ver un ejemplo con un paréntesis y un signo menos delante de un paréntesis. Y ahí recordamos las propiedades de los enteros. ¿Qué había que hacer cuando había un signo menos delante de un paréntesis? Pues cambiar de signo todo lo de dentro del paréntesis. Y eso es el primer paso que vamos a hacer. Me quedaría 5x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado. Es decir, cambio de signo todo lo de dentro del paréntesis. Y ahora ya sí, ordeno, pongo 5x al cuadrado menos x al cuadrado menos 2x, no toco nada, pero simplemente ordeno. Y ya junto 5x al cuadrado menos x serían 4x al cuadrado menos 2x. ¿Veis cómo voy haciendo paso a paso? Aquí tengo dos paréntesis. Cuando hay un signo más o no hay signo delante de un paréntesis, puedo quitar el paréntesis. En el primer caso me quedaría 4x al cuadrado menos 5 y después hay un signo menos delante de un paréntesis. Entonces cambio de signo todo el paréntesis. Me quedaría menos 2x al cuadrado menos 2. Ordeno, ¿vale? Y ya después el 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado se me transforma en 2x al cuadrado y el menos 5 menos 2 en menos 7. Y ya no puedo hacer nada más.
porque 2x al cuadrado tiene literal x al cuadrado y 7 no tiene parte literal, no puedo hacer nada más. ¿De acuerdo? Entonces, repito, para sumar y restar, como veis, dejo la misma parte literal y hago la operación suma o resta que corresponda con los coeficientes. Hay que tener cuidado y aplicar las propiedades de los números enteros, todas las que hemos visto. Y ahora suma y resta de polinomios. Realmente un polinomio es una agrupación de monomios, con lo que no va a cambiar nada. Imaginaos que me dan esos dos polinomios y me dice súmalos, el primero más el segundo. Pues nada, yo coloco entre paréntesis el primero y le añado el signo más porque es lo que me está pidiendo, que le sume el segundo. Entonces, si os fijáis, ya luego me queda una situación como la del último ejemplo que vimos hace un momento, ¿verdad? Quito los paréntesis, como en el primer paréntesis no hay nada delante, es como si hubiera un más, lo quito sin más, x al cuadrado menos 2x más 5, y en el segundo paréntesis delante hay un más, por lo tanto quito el paréntesis y dejo los mismos signos que hay en los paréntesis, es decir, menos 2x al cuadrado más 2x más x al cubo menos 3. ¿Y ahora qué hago? Pues yo lo que suelo hacer es lo coloco ordenado en función de la misma variable, de mayor exponente a menor exponente, para no confundirme. O si no, también podéis ir marcando, empezando siempre por mayor exponente e ir sumando. Pero es importante que llevéis siempre un mismo orden, ¿vale? Para no equivocaros. Vamos a hacerlo de una manera y después de otra. Primero ordeno x al cubo, después las x al cuadrado, que me tengo la primera, y la voy marcando para que no se me olvide ninguna. Más x al cuadrado menos 2x al cuadrado, después menos 2x, que es más 2x, y que me queda el 5 menos 3. Y veis que he ido marcando porque a veces es muy fácil que me olvide alguno, ¿vale? Entonces, x al cubo es el único, pues no puedo hacer nada más. X al cuadrado tengo 2, tengo x al cuadrado y menos 2x al cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado, pero es 1, ¿verdad? Menos 2. ¿Y 1 menos 2 cuánto es? Menos 1x al cuadrado. Puedo poner menos 1x al cuadrado, lo que suelo poner, recordadlo, es menos x al cuadrado. Yo ahora tengo menos 2x más x, misma parte literal, pues ¿qué operación voy a hacer? Menos 2 más 2, que menos 2 más 2 es 0x. 0x, recordad que es 0. Lo puedo poner o no ponerlo. Y ahora hago 5 menos 3, que es 2. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? X al cubo menos x al cuadrado más 2. Ese es el resultado de la suma de esos dos polinomios. Ahora me va a pedir lo mismo, que reste el primero menos el segundo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a colocarlo, como antes, entre paréntesis. ¿Qué tendré que hacer después? Quitar paréntesis, igual que hicimos antes. O sea que estamos haciendo siempre lo mismo. Si tenemos claro cuál es la regla y dominamos muy bien las propiedades de enteros, no hay problema. Veis que es muy sencillo, ¿verdad? O sea que no tengáis miedo al álgebra, que es muy sencilla. Ahora, en el primer paréntesis no hay signo, pues lo dejo tal y como está, x al cuadrado menos 2x más 5. Y ahora aquí hay que tener cuidado para no equivocarme. Un signo menos delante de un paréntesis, cambiamos de signo todos los sumandos de paréntesis. Es decir, hago más 2x al cuadrado menos 2x menos x al cubo más 3. Ahora podría, como antes, ordenarlos de mayor grado a menor grado, o ir marcando, empezando por buscando el de mayor grado, que es el menos x al cubo, veo que es el único, lo coloco. Y después de x al cuadrado tengo x al cuadrado y más 2x al cuadrado. Pues hago la operación directa, 1 más 2, 3x al cuadrado. Esto es cuando tengáis ya un poco más de soltura. Al principio recomiendo el método anterior. Términos en x, menos 2x y menos 2x. Menos 2 menos 2, menos 4. Cuidado con los signos. Y finalmente me queda 5 más 3, 8. Más 8. Y lo coloco. ¿Veis? Pero siempre ya os digo, es importante que sigáis un orden. Al principio yo recomiendo, como dije antes, mejor lo ordenáis y vais marcándolo muy bien para no equivocaros. Muchos de los errores son esos, el dejarnos cosas por el camino o operar mal con los enteros. Muchas gracias, apunta muy bien todos estos ejemplos en la teoría, espero que haya servido de ayuda.